Coherencia es una palabra que significa vínculo, que significa correlación, concordancia, que significa unión entre varias cosas, ¿no? Eso es concordancia. Y se utiliza, esa palabra se llama concordancia a la actitud consecuente de una persona en relación a lo que piensa y a lo que hace, en relación a una postura que asume y cómo vive conforme a esa postura que asume, ¿no? Es decir, cuando afirmamos que una persona es coherente, es porque se comprueba que existe una relación, una correspondencia entre lo que él piensa, lo que él siente, lo que él dice y lo que él hace. Eso es vivir coherentemente, ¿no? Cuando lo que nosotros hacemos corresponde a lo que sentimos y a lo que pensamos. Eso se llama coherencia, ¿cierto? Y la coherencia de una persona es un indicador de salud mental, emocional, ¿cierto? Porque esta persona hace lo que piensa, lo que cree, lo que siente, ¿no? Lo que realmente está convencido. Eso es coherencia. Una incoherencia es cuando la persona dice una cosa pero hace la otra, ¿cierto? Y la incoherencia es sinónimo de enfermedad, ¿no? De enfermedad, puede ser enfermedad mental, puede ser emocional, pero es un sinónimo de enfermedad. Cuando vemos que alguien no corresponde sus palabras a sus acciones, pues es algo que no tiene lógica, que no está bien, ¿no? Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, el que predica las Escrituras, ese Evangelio siempre va a exigir de nosotros coherencia. Siempre exige coherencia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Malaquías capítulo 1, versículo 6, se los leo, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Miren el llamado a la atención de Dios, ¿no? Dios dice: si ustedes me llaman Señor, ¿dónde está el respeto que me tienen? Si me llaman Padre, ¿cierto? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la honra? ¿Qué está exigiendo Dios de su pueblo, de los sacerdotes en este caso? Pues coherencia, ¿cierto? Ustedes dicen que me aman, que yo soy su Padre, que soy su Señor, pues honrenme, ¿cierto? Teman a mi nombre, dice el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesucristo cuando predicaba también exigía coherencia a sus discípulos. Él dice, Lucas 6, 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, otra vez, una pregunta, ¿no? ¿Por qué dicen una cosa y hacen algo muy diferente, ¿cierto? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Y el texto que vamos a estudiar hoy es un llamado del apóstol Pablo a la coherencia. Si ustedes se dan cuenta en lo que vamos a estar estudiando, es eso. Pablo nos está llamando a ser coherentes con lo que somos nosotros. Así que hoy continuamos esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema que es: en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ese ha sido el lema y eso es lo que nos ha enseñado el Señor a través de este estudio. Que estamos en Cristo, que vivimos por Cristo y que vivimos para Cristo. Y esta es nuestra enseñanza número 15 de esta serie, que se titula Andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14. Efesios 5, del 8 al 14. Dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Estamos estudiando esta carta, ya pasamos la primera parte que era muy doctrinal, que era una parte en donde hablábamos acerca de los privilegios de estar en Cristo, de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros como cristianos. Miren que el Evangelio es más de lo que Dios ha hecho que lo que nosotros hacemos, ¿cierto? El Evangelio es Cristo hizo en nosotros, el Espíritu Santo es en nosotros. Obviamente, basado en esa realidad de lo que Cristo ha hecho en nosotros, se nos demanda a nosotros una vida conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen las demandas de Dios o las responsabilidades de Dios para nosotros. Y esas responsabilidades son la parte segunda de la carta, que es la que estamos estudiando. Dijimos que hay 12 responsabilidades en esta carta. Ya hemos visto cuatro, perdónenme. Y hoy vamos a ver esa quinta responsabilidad, que es que nosotros, como hijos de Dios, debemos andar como hijos de luz, ¿cierto? Es lo que nos dice el texto, que andemos como hijos de luz. Esa es la responsabilidad de hoy, andar como hijos de luz. Ahora, hemos dicho que para esta segunda parte, que comenzó en el capítulo 4, Pablo utiliza mucho la palabra andar para referirse precisamente a nuestra manera de vivir, que como dice desde el versículo 1, debe ser digna o coherente con nuestra manera de creer, ¿cierto? Si nosotros creemos de una forma, nuestra vida debe corresponder a esa manera de creer. Y aquí vuelve el apóstol Pablo a usar la palabra andar para decirnos que debemos andar como hijos de luz. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con esa expresión? ¿Cómo andamos como hijos de luz? Y esa es la pregunta que, si Dios lo permite, vamos a resolver en esta mañana. Así que vamos a comenzar. Primeramente, andar como hijos de luz se refiere a lo que somos, a lo que somos. Es lo primero que nos muestra aquí este texto. Andar como hijos de luz se refiere a lo que somos. El apóstol comienza en orden su explicación en este párrafo, ¿no? Él empieza en orden porque empieza hablando del hombre, del ser del hombre, ¿no? Del ser del hombre, de lo que es el hombre, más que de lo que hace, primero de lo que es. Y para ello se va a valer de una imagen, de un contraste entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que va a hacer en este escrito. Va a ser un contraste entre la luz y las tinieblas. Primeramente, le recuerda a los creyentes en Éfeso que ellos en otro tiempo, dice el texto, es decir, ¿cuándo? Cuando ellos no conocían a Cristo, ¿cierto? Eran tinieblas. Y con esta expresión, el apóstol se refiere a que ellos eran pecadores. Recordemos que en la Biblia encontramos esa palabra tinieblas para hablar del pecado, de lo malo, de lo oscuro, ¿cierto? Y esa oscuridad de las tinieblas son usadas por el apóstol aquí, como en otros textos bíblicos, como una analogía de la naturaleza pecaminosa de los hombres después de la caída, ¿no? Y esa es la realidad del corazón de los hombres. Y por eso el hombre vive en oposición a Dios. El hombre vive en tinieblas. El hombre que no tiene a Cristo vive en tinieblas, en oposición a Dios. Es una analogía que se usa para hablar del pecado, de ese pecado que está en el corazón del hombre y por el cual vive en rebeldía, vive aborreciendo la verdad. Dice, por ejemplo, Juan, capítulo 3, versículo 19. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién sería la luz? Jesús. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús es la luz, vino al mundo. ¿Qué dijo el hombre? Aceptó y dijo, qué bueno. ¿Sí? No. Dice que ellos la rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque amaban las tinieblas, amaban su pecado. Esa es la realidad hoy en día, ¿no creen ustedes? ¿Jesús es predicado todavía o no? Claro que sí. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. El problema del hombre no es lo que hace, ¿cierto? No son las cosas malas que hace. Esa es prácticamente la consecuencia. El verdadero problema es que él es malo, el hombre es malo.
es pecador. Y es esa naturaleza pecaminosa de la que habla la Biblia cuando se refiere a tinieblas. Miren, por ejemplo, Génesis, capítulo 6, versículo 5, las palabras de Dios con respecto al hombre después de la caída. Recuerden que esta parte de Génesis 6 nos habla del diluvio, ¿recuerdan? Y antes de que Dios desatara el diluvio, Él mira la vida de los hombres en la tierra. Y miren lo que dice Génesis 6, 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. Interesante esa palabra, ¿no? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la situación ha cambiado hoy en día? ¿Ya el hombre no es tan malo? Porque el humanismo dice que el hombre es bueno. Pero Dios dijo que el hombre es muy malo, que su mente solamente piensa de continuo el mal. Y desafortunadamente tenemos que decir que hoy en día es lo mismo, ¿cierto? Al igual que la mayoría de nosotros, los creyentes de Éfeso, antes de conocer a Cristo, eran hombres pecadores entregados a su maldad. Eran idólatras, inmorales, como veíamos hace 8 días en el estudio. Entonces miren cómo esa es una realidad. Y cuando digo que la mayoría de nosotros es porque tenemos hijos que tal vez ellos no conocieron el mundo pecaminoso como nosotros, ¿cierto? Porque la realidad es que todos somos pecadores, ¿no? Incluyendo nuestros hijos. Pero muchos no alcanzan a conocer la maldad en su vida práctica porque sencillamente nacen en un hogar cristiano y no tienen que pasar esas experiencias. Pero lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso es que ellos antes eran pecadores, eran idólatras, eran inmorales. Y enseguida el apóstol hace un contraste con la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida que tenían los creyentes en Éfeso, a la que describe como luz. Miren la diferencia. Al pecado lo describe como tinieblas y a la vida en Cristo la describe como luz. Eran hombres pecadores entregados a la maldad y a la idolatría, pero ahora, dice Pablo, ellos son luz. Ahora sois hijos de luz, dice el apóstol. Y por el Evangelio Dios nos ha sacado de las tinieblas del pecado, dice la palabra de Dios, a la luz de Cristo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice la palabra. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad. ¿Qué es potestad? El poder de las tinieblas, de esa vida de pecado, esa esclavitud al pecado. Y dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Ahora somos luz, tenemos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios, hemos sido libertados del pecado y hacemos parte del reino de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y como lo que somos define lo que hacemos, es esa la razón por la que se nos llama a nosotros a vivir coherentemente con nuestra nueva realidad, a andar como hijos de luz. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, ustedes son luz, pues ¿qué deben hacer? Andar como hijos de luz. Es lo coherente, es lo que corresponde, ¿cierto? Es lo que corresponde. Les está pidiendo que anden como personas redimidas, como hombres que han nacido de nuevo. Y eso nos habla de la realidad del cristianismo práctico. Ojo, no está hablando de perfección moral, porque ninguno de nosotros en esta tierra es perfecto moralmente hablando, porque sencillamente somos pecadores todavía. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero esto nos habla de un cristianismo real, práctico, dependiendo del sacrificio de Cristo, de la obra santificadora del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos habla de nosotros los hijos de luz. Y miren lo que dice esas palabras, versículos 7 y 8 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿el que está en luz peca? Sí. Claro que sí. Dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado.
Andar en luz no implica perfección moral, implica que somos creyentes, que estamos en proceso de santificación. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente no es el que dice, yo no peco, yo ando volando. No, el creyente es el que puede reconocer su pecado. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es maravilloso, eso da consuelo a nuestro corazón. Somos hijos de luz no cuando aparentamos la santidad que no tenemos, sino cuando cada día vamos limpiándonos y perfeccionándonos en Cristo. Cuando vamos cada día limpiando nuestro corazón con su palabra, cuando nos arrepentimos, acabamos de tener la parte de la contrición. ¿Y qué es esa parte sino el reconocimiento de nuestros pecados? ¿Cierto? El reconocimiento que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. La pregunta que podemos hacernos en este primer punto es si nosotros estamos andando en luz, andando como creyentes. Estamos viviendo como personas escogidas por el Padre, personas que han sido redimidas por el Hijo, personas que están siendo santificadas por el Espíritu Santo. Estamos reconociendo nuestros pecados, apartándonos de ellos, ¿sí? Porque una cosa es venir y confesar cada 8 días el mismo pecado, pero nosotros estamos apartándonos de nuestros pecados. ¿Estamos siendo limpiados por nuestro Salvador? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy con este primer punto, porque estamos diciendo que andar en luz nos habla de lo que nosotros somos. Y si somos luz, estamos llamados a andar en luz. Estamos reconociendo que somos pecadores y dependiendo de la gracia de Cristo. Lo segundo que vemos en este texto, mis hermanos, es que andar como hijos de luz se refiere a el fruto que nosotros damos. Se refiere al fruto que nosotros damos. No solamente a lo que somos, sino al fruto. Dice Efesios 5:9, el texto que estamos leyendo, y el 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol continúa hablando del fruto del hombre. Obviamente, el fruto de la vida de una persona en tinieblas, como los efesios que no conocían a Cristo, pues eran los muchos pecados que ellos practicaban y las amargas consecuencias que traían esos pecados, ¿no creen? Todos esos pecados traían unas consecuencias y esa era la vida de los efesios, ¿no? Era pecar y digámoslo en términos colombianos, pecar y llevar del bulto, ¿cierto? Pecar y pagar las consecuencias. Esa es la vida del que no tiene a Cristo. Sufrir las consecuencias de su pecado. Y esa es la constante en la vida del hombre sin Cristo. Pero Pablo le recuerda a los creyentes de Éfeso que ellos en la redención, cuando fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, recibieron al Espíritu Santo. Es decir, que nosotros los creyentes somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, todos, porque hoy en día hay personas que dicen que tenemos que recibir el Espíritu Santo después de creer, pero eso no es así. Cuando nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Todos tenemos el Espíritu Santo, somos la morada de Dios, somos el templo. Y el Espíritu Santo que nos vivifica, dice el texto que produce en nosotros ¿un qué? Un fruto. Miren que el fruto no es nuestro. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu Santo. Produce un fruto en todos los creyentes que transforma eficazmente nuestra vida. La transforma de una manera radical y eso hace que la vida de todo creyente sea opuesta a la vida del hombre sin Cristo. No puede ser igual porque el hombre creyente tiene el Espíritu Santo que produce en él un fruto. El creyente no se deja llevar por los deseos de su carne. El creyente se deja guiar por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia que está hablando el apóstol aquí. Cuando escribe a los Gálatas también les habla de esa diferencia. Cuando escribe a los Corintios también les habla de esa diferencia.
¿Por qué? Porque es la realidad. Todo el que ha recibido el Espíritu Santo no puede ser igual al mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice así. Vamos a leerlo en adelante, pero voy a ir analizándolo. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí Pablo está describiendo una guerra que hay en el creyente, esa guerra que libran los creyentes en su ser, que por un lado están los deseos de su carne, porque los creyentes tienen deseos de la carne, ¿o no? Claro que sí, ¿cierto? Por un lado están los deseos de su carne pecaminosa que nos tientan al mal, pero por otro lado está la nueva naturaleza, la obra del Espíritu Santo que le guía por el camino del bien. Dice que esta es una guerra que hay en el creyente. ¿Qué hace el impío? El impío se abandona ¿a qué? A los deseos de su carne. Por eso el 19 sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De los impíos. De los que no tienen a Cristo, que se entregan a los deseos de su carne. Ellos no luchan, ellos se entregan. Pero el Espíritu Santo produce en el creyente un fruto diferente. Miren lo que sigue diciendo el 22 hasta el 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Andemos también por el Espíritu. Si somos creyentes, andemos por el Espíritu. El Espíritu produce en el creyente un fruto que es todo lo contrario al pecado. Recordemos con qué empieza la lista de Pablo acerca del fruto del Espíritu. Miren que es interesante porque nosotros a veces hablamos de los frutos del Espíritu, pero resulta que la Biblia habla en singular. Es el fruto del Espíritu. El fruto que es amor, gozo, paz, todo esto es un solo fruto. Y la lista empieza con uno que es primordial, el amor, ¿cierto? El amor es todo lo contrario al pecado. El pecado es egoísta. El pecado solo propende por sí mismo. El hombre pecador solo propende por sí mismo. Pero el amor es dar. El amor es entrega. ¿Recuerdan? Lo vimos hace unos días. Ese amor es el cumplimiento de la ley, dice la Biblia. El Espíritu Santo produce ese amor. Ese gozo, esa paz, esa paciencia, todo esto lo produce el Espíritu Santo. Y por eso dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para nosotros los deseos de la carne tienen que ser crucificados. Debemos negarnos a ellos, dice la Biblia, y vivir por el Espíritu. Miren lo interesante, el apóstol Pablo está dando dos maneras de vivir. La del impío, que es conforme a los deseos de su carne, pero la del creyente, que es conforme al fruto del Espíritu. Y por eso el apóstol dice en nuestro texto que el fruto del Espíritu es toda bondad, es en toda bondad, justicia y verdad. Así dice Pablo en el texto que estamos estudiando. Que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué? Porque es producida ¿por quién? Por Dios mismo. Y Dios es la bondad, Dios es la justicia y Dios es la verdad. Y eso es el resultado que produce la luz. Por eso es importante que una persona que vive su vida en las tinieblas del pecado conozca la luz de Cristo. Miren que no es simplemente moralismo, no es simplemente cambiar las cosas que hacemos, no. Necesita Cristo. Cristo es la luz, Cristo es el que le puede libertar.
Y esa es una diferencia importantísima. Por eso no puede una persona simplemente decir que es cristiana y vivir una vida en tinieblas, porque entonces ahí no hay coherencia. Por eso Pablo está llamando la atención. Porque no importa lo que diga una persona, el fruto lo delata. No importa lo que nosotros digamos, el fruto nos delata. Mateo capítulo 12, versículo 33, está hablando del Señor Jesucristo enseñando. Miremos ese texto, Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35. Dice la palabra: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre justo del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén. Lo que somos nosotros va a generar un fruto, siempre va a dar un fruto. Y ese fruto se va a ver, va a ser evidente, porque no lo podemos ocultar. Un impío tratando de parecer creyente no puede, ¿cierto? Realmente se va a notar. Y un creyente tratando de vivir como un impío tampoco. Porque lo que somos produce un fruto. Y ese fruto va a ser evidente. Por eso el llamado del apóstol a los creyentes de Éfeso es a andar como hijos de luz, evaluando todo a la luz de la palabra de Dios. Si somos de Cristo, si somos luz, vamos a dar un fruto que es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a querer vivir para la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice ahí en el texto, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es un llamado de Pablo a los creyentes. Usted es creyente, quiere andar como hijo de luz, como corresponde, como es coherente. ¿Cómo podemos hacerlo o cómo debemos hacerlo? Comprobando lo que es agradable al Señor. El creyente, para caminar en luz, sigue la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, es decir, en este mundo de tinieblas. ¿Cuál es esa antorcha? La palabra de Dios, ¿cierto? Recuerdan, Pedro nos dijo que debemos poner nuestra mira en la antorcha que alumbra en medio de este mundo en tinieblas. Y ese llamado era importante dentro del contexto que estamos estudiando aquí en Éfeso, porque la falsa doctrina se había levantado en el primer siglo y había una secta que se llamó después el gnosticismo, que propendía por la vida inmoral. ¿Recuerdan? Los efesios eran muy inmorales, ya lo vimos. Y esta secta lo que le decían a los creyentes era que podían seguir en la inmoralidad y ser cristianos. Pablo les está diciendo no radicalmente, ¿cierto? Y Pablo nos enseña que para andar en luz debemos evaluar toda enseñanza a la luz ¿de qué? De la palabra. Evaluar todas nuestras prácticas a la luz de la palabra. Evaluar todo lo que escuchamos a la luz de la palabra. Y ese es un ejercicio muy interesante, porque a nosotros nos gusta todo lo que escuchamos, ¿no? Muchas cosas que escuchamos, no todo, pero muchas cosas que escuchamos nos gusta y a veces ni siquiera reflexionamos si son bíblicas o no, si son acorde a lo que Dios dijo o no. Y nosotros debemos pasar este colador del que nos está hablando Pablo, comprobar lo que es agradable delante de Dios. Hay muchas cosas, por ejemplo, en este tiempo, que parecen sabias, pero son muy contrarias a la palabra de Dios. Pero como tienen apariencia de piedad, a veces el cristiano la repite. Mis hermanos, si somos hijos de luz, somos el templo del Dios viviente, nos enseña la palabra. Tenemos al Espíritu Santo, que produce en nosotros un fruto. Y ese fruto, como dice el apóstol Pablo, es bondad, justicia y verdad. Es el resultado que produce la luz de Cristo en nosotros. Y por eso el llamado del apóstol Pablo para nosotros es a evaluar todo a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué debería dirigir mi vida?
¿Los deseos de mi carne o lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué debería dirigir? ¿Cierto? Lo que Dios dice en su palabra. Que a veces los hijos van creciendo y dicen, papá, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Ahí está diciendo que quiere, ¿cierto? Pero si les hemos enseñado a tomar decisiones, la decisión la tomamos a la luz ¿de quién? De la palabra. Nuestros hijos tienen que saber que no es si quiero, porque nosotros queremos muchas cosas. Los adultos también queremos muchas cosas, ¿cierto? Y tampoco nos dejan, ¿no? Porque algunos piensan que es que los adultos sí hacen lo que quieren y a nosotros sí nos tienen haciendo lo que ellos dicen. No, los adultos también tenemos muchas ganas de muchas cosas y no podemos, ¿cierto? A veces uno quiere hacer algo que no es deshonesto. Por ejemplo, hacer un viaje, pero el dinero no da. ¿Se puede o no se puede? No hacemos berrinches, ¿sí o no? Si no se puede, no se puede. Entonces, así como los adultos no podemos hacer muchas cosas que queremos, pues los jóvenes también. ¿Qué dictamina que yo pueda o no pueda hacer algo? Según lo que Pablo está diciendo, comprobando lo que es agradable delante de Dios. ¿Qué dice Dios en la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Si somos hijos de luz, deberíamos examinar todo a la luz de la palabra. La pregunta es, ¿qué tanto las personas pueden ver en nosotros, en nuestra vida, el fruto que evidencia la obra del Espíritu Santo? ¿Qué tanto los demás pueden ver en nosotros el fruto que evidencia la obra del Espíritu Santo? Fácilmente una persona entiende que usted es creyente a pesar de que usted no haya hablado de Cristo, sino simplemente por su proceder, por la forma en que usted vive. ¿Comprueba usted a la luz de la Escritura lo que es agradable delante de Dios? ¿O le tiene sin cuidado lo que Dios diga para tomar sus decisiones? ¿Estamos realmente nosotros andando como hijos de luz? Lo tercero que vemos en este texto es que andar como hijos de luz también se refiere a nuestra participación. Nuestra participación. Entonces tiene que ver primero con lo que nosotros somos, segundo con el fruto que damos, pero también con nuestra participación. Y Pablo, del versículo 11 al 14, nos habla acerca de esa participación. El apóstol termina hablando de lo que el hombre, de aquello en lo que el hombre participa. En aquello que levanta la mano y dice yo también, ¿cierto? Y se incluye. ¿En qué participamos nosotros? Los que somos de Cristo sabemos que nuestra participación está condicionada. Ahora, lo que somos los hombres no solo define lo que hacemos, sino también determina aquello en lo que participamos o no, ¿cierto? Miren lo interesante, porque no es simplemente la acción de participar, es quiénes somos. Lo que somos define lo que hacemos y de qué participamos, ¿no? Obviamente, el que anda en tinieblas, el que es tinieblas, como dice Pablo, el que es de las tinieblas, anda en tinieblas, participa de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es lo suyo. Miren lo interesante del texto de Juan que acabamos de leer, que Jesús dice que la luz vino al mundo y ellos no la recibieron. ¿Por qué? Porque no era lo suyo, prácticamente lo podemos traducir así. Porque ellos amaban eran las tinieblas. Miren lo tremendo. Ellos amaban eran las tinieblas. Pues con el hombre no hay remedio, lo que nos está diciendo Pablo. Porque el hombre es pecador por naturaleza. El fruto de él siempre va a ser pecado. Él siempre va a querer lo malo. La luz vino al mundo y ¿qué dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si nosotros somos de Dios, no podemos participar de las tinieblas. Así viven los incrédulos, dice Pablo. Pero Pablo amonesta a los creyentes de Éfeso para que no participen de las obras que él dice que son de las tinieblas y que califica como infructuosas. Las obras de las tinieblas son infructuosas. Y si nosotros somos de Cristo, no debemos participar de las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son como el mendigar de esta persona. Nunca le van a producir algo para él mismo pagarse algo, no. El pecado siempre nos tendrá esclavos. Y los creyentes no tenemos por qué vivir así.
Pablo dice que esas obras son infructuosas porque la pregunta es, ¿qué bueno le podemos sacar al pecado? ¿Qué bueno puede tener el pecado? ¿Qué fruto bueno puede tener el pecado? La respuesta es ninguno. Si somos hijos de luz no podemos hacernos partícipes de las obras de las tinieblas. Romanos 6, versículo 21 al 23 dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, aquí nos dice muy claramente, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y Pablo pregunta, ¿qué fruto teníais de todas esas cosas de las que ahora se avergüenza? Mis hermanos, Pablo dice también en nuestro texto que las cosas que hacen los impíos dan vergüenza. Esa es la realidad. Dan vergüenza. Si los creyentes somos nuevas criaturas, si hemos sido hechos templos del Dios viviente, si ya no nos identificamos con el pecado y sabemos que su fruto es el dolor, el castigo, la muerte, la pregunta es, ¿por qué participar de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿No sería eso masoquismo? ¿No creen ustedes? ¿No sería masoquismo? Si uno sabe que eso hace daño, ¿no sería masoquismo? Si sabe que estorba su relación con Dios, ¿no sería masoquismo? Si uno sabe que el pecado puede destruir su hogar, ¿no sería uno muy necio si abraza el pecado? Pero mis hermanos, ¿cuál es la realidad? El hombre sí abraza el pecado a pesar de que sabe eso, ¿no creen ustedes? Esa es la realidad. Desafortunadamente el hombre es necio. Y los creyentes también. Nosotros somos pecadores, redimidos pero pecadores. Y por eso el llamado de Dios en este texto. Desafortunadamente el hombre es necio y los creyentes podemos terminar participando de las obras infructuosas de las tinieblas, enredándonos en el lazo del pecado. Y por eso, mis hermanos, la advertencia del apóstol Pablo, los creyentes nacidos de nuevo, si le damos lugar a los deseos de nuestra carne, somos capaces de arruinar las bendiciones que Dios nos entregó. ¿No creen ustedes? Estoy hablando de las bendiciones terrenales, ¿no? Porque la eterna la tenemos por Cristo y es garantizada, ¿no creen ustedes? Pero las terrenales las podemos perder por nuestro necio corazón. ¿Podríamos arruinar nuestros hogares por el pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? ¿Podríamos echar a perder a nuestros hijos por causa de nuestros pecados? Claro que sí. Nuestros pecados influyen en la vida de nuestros hijos. Tenemos la capacidad de amargar nuestra vida con el pecado. Y no una vez, sino muchas veces. ¿No creen ustedes? Y por eso la advertencia del apóstol Pablo a los creyentes. Miremos, por ejemplo, la vida de Sansón. ¿Ustedes recuerdan la vida de Sansón? La Biblia dice que él vio una filistea, le echó el ojo y dijo, papá, quiero casarme con esta mujer, ¿cierto? Él intentó casarse con ella y nosotros conocemos la historia. Terminó pagando las consecuencias, ella terminó casada con otro hombre, ¿cierto? Y dolor, ¿cierto? Aflicción para Sansón. Pregunta, ¿aprendió la lección? No. Somos así, nosotros somos así. La repetimos porque dicen que el soldado advertido no muere en guerra, pero es mentira. El soldado advertido muere advertido. La Biblia nos dice que debemos tener cuidado porque nosotros somos capaces. ¿Recuerdan qué le costó a Sansón la segunda vez? Porque la primera le costó cara, pero la segunda le costó la vida prácticamente. ¿Recuerdan? Que fue la de Dalila, que terminó allí como súbdito prácticamente de los filisteos. Le arrancaron los ojos, lo desfilaban para darle gloria al dios pagano de ellos. Y finalmente dice que él termina destruyendo el lugar donde estaban los filisteos y muriendo. Todo por su necio corazón. ¿Somos capaces nosotros también de amargar nuestra vida como Sansón? Claro que sí. Tenemos toda la capacidad. Yo siempre les digo a mis hijos, oremos por nosotros, ¿cierto? Porque tenemos la capacidad de dañar todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos la capacidad. Su pastor tiene la capacidad de dañar todo lo que Dios le ha dado. De acabar la iglesia. Esa es la realidad.
Por eso deberíamos orar por el pastor, ¿no creen ustedes? Tenemos la capacidad de destruir nuestros hogares, nuestras familias. Tenemos la capacidad de acabar con nuestras finanzas por el pecado. Tenemos la capacidad. Y la Biblia nos llama a guardarnos de las tinieblas, a no participar. Mis hermanos, que Dios nos guarde para que no terminemos nosotros como Sansón. Dios, a través del apóstol, hoy nos advierte: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Si lo que está haciendo ustedes participando de las obras de las tinieblas, hoy el llamado es para que se aparte de esas obras, para que viva como hijo de luz. La pregunta es, si no debemos participar de ellas, ¿qué es lo que debemos hacer con ellas, con esas obras infructuosas, que las vemos todos los días, que nos invitan a ellas, que es la constante en este mundo de pecado? ¿Qué debemos hacer frente a ellas? Pues Pablo dice muy claramente: reprenderlas. Y esa palabra es interesante porque quiere decir denunciar, redarguir, corregir, reprender, sacar a la luz. Todo eso significa la palabra reprenderlas. Y el creyente debe exponer a la luz la corrupción, mis hermanos. Lo que está mal, está mal. Por eso en las predicaciones me esfuerzo por traer temas actuales y decir: eso no está bien. Porque todo el mundo nos dice que está bien. Pero la Biblia nos dice que las cosas tienen un orden en Dios. Hay que denunciar, exponer a la luz la corrupción, la inmoralidad del sistema de este mundo. No solo con la intención de condenarla y decir nosotros no estamos de acuerdo, sino también de advertir de las consecuencias. Hay que advertir de las consecuencias del pecado, de la inmoralidad. Y este era el caso de la iglesia del primer siglo, que estaba siendo atacada por la falsa doctrina gnóstica. ¿Recuerdan? Esa doctrina libertina que daba lugar a la inmoralidad y a la vida de pecado, a que la gente hiciera cosas vergonzosas. Y lo que dice Pablo es que todo esto hay que exponerlo. Por eso el llamado de Pablo a los creyentes de Éfeso no es solamente a abstenerse de participar de los engaños de esta secta, sino también a exponer con la luz de la palabra la maldad de esa doctrina, a desenmascarar su falsedad. Hay una cantidad hoy en día de sectas que están predicando un evangelio que es falso, que están quitando la verdad de Dios. Por ejemplo, la secta esta de los liberales, a la que pertenece muchas personas famosas hoy en día, que fueron cristianos de iglesias evangélicas, pero que hoy en día pertenecen a esa secta lo que quiere es quitar el sacrificio expiatorio de Cristo como el centro de nuestra fe. Y si quitamos la cruz, ¿qué dijo Pablo en la Biblia? ¿Qué pasa si quitamos la cruz? Pues que no queda nada, ¿cierto? Si Cristo no murió en la cruz, dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si el sacrificio de Cristo no es el que nos salva, pues entonces estamos perdidos, ¿cierto? Y hoy en día hay muchos que están apostando por esa secta. Guardémonos de esa secta. Es una secta de error que dice que no somos salvos por la cruz de Cristo. Y ese es el evangelio, ese es el centro. ¿Cómo pueden predicar, si son cristianos, algo que es totalmente contrario a lo que la Biblia dice, ¿no? Pero lo están haciendo y nosotros tenemos que advertir. A una secta de esas que pertenece Jesús Adrián Romero. Si a usted le gusta la música de ese hombre, apártese de eso, porque lo que él canta ahora, hoy en día, esa música tiene que ver con esa secta. Con una secta que no acepta el sacrificio de Cristo como la razón de nuestros pecados. Tenemos nosotros que mirar, porque a veces escuchamos de todo y comemos de todo lo que nos dan los cristianos, y resulta que hay una secta que está destruyendo las bases fundamentales de lo que es el evangelio. Nosotros no podemos seguir tales personas. Así que Pablo dice que no participemos de las obras infructuosas de ellos, sino que más bien expongámoslas como lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Pablo termina de plantear su contraste entre la luz y las tinieblas, llamando a los creyentes de Éfeso a despertar. Pablo los llama a despertar. Él dice despierten, ¿cierto? En el texto que estamos leyendo, él dice despierten. Miren lo que dice nuestro texto. Dice,
en el versículo 14. Por lo cual, dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ese llamado es muy importante porque tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando, la diferencia entre la luz y las tinieblas. Él está citando, parece ser lo que es una paráfrasis de Isaías 61, que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si somos hijos de luz del día, pues debemos vivir como de día, dice Pablo en otro texto, ¿no? Es decir, él utiliza la palabra dormido como aquel que vive en la noche, ¿cierto? Y nos llama a despertar, es decir, a vivir en la luz, ¿cierto? Eso es lo que dice cuando dice que despertemos. No debemos estar como si fuéramos de la noche dormidos ante la realidad del pecado que nos acecha. No, ante esa realidad debemos estar vivos, despiertos. Si el propósito es andar como hijos de luz, el creyente debe tener claro discernimiento entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico, entre lo que es cristianismo y lo que es humanismo, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Debemos llegar a hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar para eso? ¿Cómo podemos tener ese discernimiento? ¿Qué creen ustedes? A través de la Biblia. La palabra, no hay de otra. Hay que estudiar las Escrituras. Hay que mirarlo todo a la luz de las Escrituras. Cada día surgen nuevas técnicas de crianza, técnicas para que las parejas tengan un buen matrimonio, técnicas para educar a nuestros jóvenes, muchas técnicas. Y que parecen bonitas, parecen loables. Pero la única que sirve es la que es conforme a lo que Dios dice. Nosotros debemos vivir, tener nuestros hijos, tener un hogar conforme a lo que Dios ha establecido. Y eso es importante. Recordemos que una de las estrategias del enemigo es difuminar la línea divisoria entre la verdad y la falsedad, ¿no? Entre lo verdadero y lo falso. Nosotros debemos tener cuidado, nosotros debemos demarcar esa diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. El diablo es feliz haciendo que lo malo parezca bueno y que lo bueno parezca malo. Miren, por ejemplo, la locura de la sociedad moderna, ¿no? Que hace ver que es un crimen matar un animal para comérselo, matar un pollito, matar un cerdo para comérselo es un asesinato cruel, ¿no? Pero matar a un niño en el vientre de la madre, descuartizarlo con unas tijeras y sacarlo en pedazos, eso les parece que es bueno y incluso se pone entre la ley, ¿no? Que es bueno, que es aceptable. ¿Cómo está el mundo? El mundo está mal, ¿no creen ustedes? El mundo está mal. Eso es una locura. Y hay cristianos tan dormidos espiritualmente, como nos está mostrando aquí Pablo, tan ignorantes de la verdad revelada en la palabra, que a todo eso le dicen amén, ¿cierto? A todo eso. ¿Qué es el cuerpo de la mujer? ¿Qué hay que respetar? Dicen amén, amén, sí, amén, ¿cierto? ¿Qué esto, qué aquello? Y todos, amén. Y eso es lo que Pablo está diciendo acerca de andar dormido. Es triste reconocerlo, pero hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas y están llenas de doctrinas que son humanistas, de prácticas que son místicas, paganas, de terapias de psicoanálisis. Hay mucho machismo, mucho feminismo, mucho liberalismo, mucho sodomismo en las iglesias, mucho materialismo, de eso abunda, ¿cierto? Y poco o nada de la doctrina bíblica. Y eso es una iglesia dormida. Pablo está diciéndole a la iglesia, despiértate tú que duermes. El llamado sigue siendo el mismo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, ¿y qué? Y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, concluimos esta enseñanza diciendo que andar como hijos de luz tiene que ver con tres cosas. Primero, con lo que somos. Los creyentes somos hijos de luz, tenemos una naturaleza nueva, somos hijos de Dios, hemos sido libertados del pecado y hacemos parte del reino de Dios. Y por eso se nos llama a vivir coherentemente con esa realidad. La pregunta es, ¿estamos nosotros andando como hijos de luz? ¿Estamos viviendo como personas que han sido escogidas, redimidas y santificadas? ¿Estamos reconociendo nuestros pecados, apartándonos de ellos, limpiándonos con la obra preciosa de Cristo?
Andar como hijos de luz también tiene que ver con el fruto que nosotros damos. Somos el templo del Dios viviente, tenemos el Espíritu morando en nosotros y ese Espíritu produce en nosotros ¿qué? Un fruto. Un fruto que es bondad, justicia y verdad. No es lo que decía el gnosticismo. No es una vida inmoral, no es paganismo. No, es bondad, justicia y verdad. Por eso los creyentes debemos evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto las personas pueden ver en nosotros ese fruto del Espíritu Santo? ¿Es la palabra de Dios la antorcha que alumbra, que dirige nuestras vidas? ¿Es ella nuestra norma de fe y conducta? ¿Comprobamos lo que vamos a hacer a la luz de la Escritura? ¿O nos tiene sin cuidado lo que diga Dios? Y finalmente, andar como hijos de luz tiene que ver con aquello en lo que nosotros nos hacemos partícipes. Si somos hijos de luz, no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, que lo único que producen es dolor, que lo único que producen es castigo, muerte. Debemos más bien reprenderlas, exponerlas, exponer su corrupción, su inmoralidad, advertir de sus consecuencias. Si somos hijos de luz, no podemos estar dormidos ante el pecado que nos acecha. Estamos llamados a despertar. La pregunta es, en nuestra vida diaria, ¿de qué nos estamos haciendo partícipes? ¿De las obras de las tinieblas o de las obras de la luz? ¿Quién define aquello de lo que nosotros participamos? ¿Los deseos de nuestra carne o la palabra de Dios? ¿Nuestra conciencia nos hace avergonzar de nuestras obras? ¿Esconderlas? ¿Esperar que nadie se entere? ¿O más bien nos hace sentir honrados con Él? ¿Qué dice nuestra conciencia de toda nuestra vida, no? Que el Señor nos ayude a andar en este mundo que vive en tinieblas, siendo hechos, siendo conforme a la luz de Cristo, siendo hijos de luz, mostrando la luz de Cristo en este mundo. Que Dios nos permita andar como hijos de luz. Que no terminemos arruinando la bendición que Dios nos ha entregado. Que no terminemos pisoteando las preciosas perlas que Dios nos ha dado. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor. Le pidamos que nos ayude, que nos santifique, que nos limpie, que nos permita vivir para su gloria, que nos guarde de arruinar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra iglesia también con el pecado. Oremos. Señor amado, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es bendición para nosotros. Gracias por las palabras que nos reconfortan, que nos alivian, que nos consuelan, pero también gracias por las palabras de amonestación como la que hoy nos has puesto a estudiar de boca del apóstol Pablo. Gracias por esos versículos que son sabios, que nos redargullen, que nos recuerdan, Señor, que somos hijos tuyos, que tú, que eres la luz, nos has redimido, nos has regenerado, que ahora somos tus hijos y que debemos andar como hijos de luz. Ayúdanos porque, como decíamos en la enseñanza, somos capaces de arruinar todas esas bendiciones físicas que nos has dado. Sabemos que la bendición eterna la tenemos segura en Cristo, pero aquí podemos llegar a arruinar nuestras vidas y a sufrir mucho por causa de nuestra terquedad. Guárdanos, Padre. Necesitamos tu gracia. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Que no arruinemos la vida nuestra y la de nuestras familias, que nos rodean, Señor, con el pecado. Guárdanos a cada uno de nosotros. Guárdame a mí, guarda a nuestra familia, Dios mío, para que no arruinemos la bendición que tú nos has dado. Guarda nuestro corazón. Somos pecadores, Señor. Pecadores redimidos, pero pecadores. Necesitamos tu gracia. Fortalécenos. Señor, si hay aquí un corazón que está dando rienda suelta a los deseos de su carne y está participando de las obras infructuosas de las tinieblas, Padre, quieras tú redarguir su corazón y ayudarle, Señor, a salir de esa situación. Tu palabra dice que nosotros debemos reprender esas obras y no participar de ellas. Tú dices en tu palabra, Señor, que debemos nosotros alejarnos de eso, Señor. Ayúdanos. Ayuda al que está luchando, ayuda a aquel que sabe que está haciendo mal, que quiere, pero que
está sumido en una situación de pecado. Ayúdale, Señor, fortalécele para salir de allí. Señor, ayúdanos a caminar en libertad. Somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Ayúdanos a negarnos a los deseos de nuestra carne y a vivir para la gloria de Dios. Ayúdanos a evaluar toda la luz de tu palabra. Permítenos, Señor, vivir en esta tierra, en este mundo en tinieblas, como luminares, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos hoy y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.